El título del compartir de esta mañana es El día consagrado para Dios. No sé cuántos hemos escuchado o hemos dicho en algún momento la frase, no necesito ir a la iglesia para estar cerca de Dios. Otros dicen, yo oro, yo alabo y leo la Biblia mejor en mi casa. Otros también en algún momento hemos dicho de repente, no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Dios está en todo lugar, la iglesia no es necesaria. Ya otros también dicen, hace mucho frío, ¿no? Entonces ya no voy. Estas son las excusas más comunes para no asistir a la iglesia. ¿Y cuántos de ustedes la han dicho alguna vez? ¿O la han escuchado? Bueno, yo la he escuchado bastante en el último mes, es por eso que yo estoy hoy día compartiendo esto. Y este pensamiento tiene mucho que ver con la autosuficiencia del ser humano, ¿no? De pensar que el compromiso con Dios tiene un límite. Nosotros podemos decir, hasta aquí nomás, Dios, y yo me encargo del resto. En cierta parte es no darle el control de Dios a Dios de nuestra vida. Nuestra congregación ofrece reuniones todas las semanas, como sabemos. Tenemos reuniones virtuales, presenciales. Entre los presenciales tenemos el servicio dominical, que es el principal. Y esta mañana quisiera nombrar algunas razones por las cuales es bueno, deberíamos congregar. La primera es que es un mandato divino, y vamos a ir hasta el Antiguo Testamento, y ahí Dios insta al pueblo de Israel a congregarse. En el libro de Deuteronomio podemos encontrar en el capítulo 12, versículo 5, esto tiene como título el santuario único. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. En Éxodo 25, 8 dice, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y aquí se refiere al tabernáculo. Entonces podemos rápidamente ver que es un mandato divino el congregarse. Como siguiente razón es que vamos a ser bendecidos si congregamos. Esto podemos dar fe muchos de nosotros. Esto es una consecuencia de que congreguemos. Yo creo que desde que cruzamos esa puerta ya podemos nosotros sentir algo diferente, ¿no? Que es la presencia del Señor, sentir también el aprecio de los hermanos, los saludos, las conversaciones. Y esto es algo que solo Dios puede hacer, porque venimos nosotros de realidades distintas, llámele, no sé, educación, profesión distintas, edades, pero cuando el vínculo es Cristo, esa es la principal razón que nos une. Y nosotros tengamos la seguridad de que si entramos a este lugar con la disposición de escucharlo, vamos a salir diferentes de cómo entramos. En el Salmo 84 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dice que en el Salmo 27:4, David, el rey David, podía dar testimonio y decía que una cosa le he pedido al Señor, que lo mejor que podía hacer era estar en su casa todos los días de su vida. Y un creyente verdadero puede afirmar que no hay mejor cosa que la adoración en medio de su pueblo, y hay momentos que hasta danzamos, ¿no? Algunos. David cantaba alabanzas y decía en Salmos 22, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
En el 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en el 25, de ti será mi alabanza en la congregación. Y hermanos, somos bendecidos cuando venimos a la iglesia. Como tercera razón, es que es un refugio en tiempo de dificultades. Yo, a manera de testimonio, les voy a comentar, en el año 2006 falleció mi mamá. Ella tuvo cáncer y rápidamente falleció, pero mientras preparaba este compartir recordaba que ella falleció un día sábado, como a las 4 de la tarde. Entonces ya pues viene todo el proceso. Y bueno, me eché a dormir en la noche y me levanté el domingo, no había dormido muy bien, y dije, ¿qué puedo hacer? Voy a la iglesia. Y fui a la iglesia. ¿Y saben qué? No recuerdo muy bien cómo se desarrolló el servicio. Se sabía que mi mamá había fallecido porque un día antes, y esto solo lo hace el Señor el día sábado en la noche, mientras velaban a mi madre, apareció un grupo de hermanos, no sé, pues de 20 habrá sido, en la casa de mi abuelo, para estar conmigo un rato. Y mi familia, que no era creyente en ese momento, se sorprendió. Todos esos han venido a ver a Jensen. Y bueno, el día domingo que ya asistí a la iglesia, como les decía, yo no recuerdo muy bien cómo fue el servicio, pero lo que sí recuerdo, y hasta el día de hoy puedo decir, es que fue bueno ir a la iglesia. Después de ese día, que ha sido uno de los días más tristes de mi vida, ¿no? Como les puede pasar a ustedes. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que nos hemos sentido aliviados al asistir a la congregación después de haber pasado una dificultad, haber pasado un problema? El rey Ezequías tomó la decisión de ir a la casa de Dios ante la intimidación y la acusación del Rabsacés. Este Rabsacés exigía la rendición de Jerusalén. Este funcionario fue enviado por Senaquerib, rey de Asiria. Y vamos a ver un versículo en Isaías 37:1, dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Entonces, podemos ver, hermanos, que en este versículo que Ezequías, a pesar de dar señales de angustia y humillación, ¿cómo respondió este ataque? Yendo a la casa del Señor. Y Dios obró un milagro para Judá y derrotó al Rabsacés y a su ejército. Podemos estar afligidos, preocupados por la situación que estemos atravesando hoy en día. ¿Y saben qué? Lo único que quiere el enemigo es apartarnos del camino, desmoralizarnos, como se podría decir, que nuestra fe flaquee, que no nos congreguemos. Y de esa forma, poco a poco, nos debilita. Pensamos en ir a la iglesia cuando tenemos problemas matrimoniales, de salud, económicos, o cuando estamos sumergidos en pecado. Pensemos. Como otra razón por la cual es bueno congregarnos es que es un lugar de instrucción. Aquí somos instruidos por el Señor. Claramente, al congregar recibimos las enseñanzas que tienen como propósito que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, obedecerla y ponerla en práctica. Como en este momento, hoy en día yo estoy compartiendo la palabra del Señor, yo solo soy un portador de su palabra, el Señor me ha dado a mí esta porción y yo solo la digo, nada más, yo soy un instrumento. Dice el proverbio, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. En el libro de Hechos se menciona acerca de la iglesia de Antioquía y dice en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Innumerables veces
he recibido una palabra del Señor en este lugar, justo en esta casa del golf. Me acuerdo cuando recién empecé a congregar en esta iglesia, yo escuchaba la palabra y me sentía confrontado y hablaba con la persona que compartía un par de cosas y de repente acerca de la palabra y tomaba una decisión en ese momento y me iba de este lugar para hacer lo que tenía que hacer. Era bueno estar atento a todo el compartir. Todo lo contrario cuando rechazamos la instrucción. Dice la Biblia que el que tiene un poco la disciplina menosprecia, desprecia su alma, se desprecia a sí mismo. Otra razón por la cual es bueno congregar es que es un consuelo en la vejez. Hay personas que llegan a cierta edad y pueden decir que el congregarse o el asistir a la iglesia es para los más jóvenes, ¿no? Pero vemos en la palabra Ana la profetisa, muchos hemos escuchado de ella, nos muestra lo contrario, nos enseña la hermosura de llegar a la vejez siendo sabia, sirviendo al Señor, dedicada a sus negocios, a los negocios del Señor y congregando de manera constante, dice la palabra. Ella perseveró y podemos ver que sus días finales fueron gloriosos. En Lucas 2, del 36 al 38 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, y es esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, aunque se habla de ella solo en 3 versículos de la Biblia, tiene muy lindas virtudes por su obediencia a Dios. Ella atendía su vida espiritual de manera constante. Al ser profetisa, es probable que esto signifique que ella tenía un entendimiento de las Escrituras mayor de las demás mujeres, quizás de los varones también, y posiblemente también se ocupaba de instruir a las mujeres jóvenes en las cosas del Señor. Es la única mujer en los evangelios en ser llamada profetisa. La vida de Ana, hermanos, nos muestra una obediencia que incluye congregarse de manera constante, a pesar de las circunstancias, porque vemos las cosas que pasó Ana. Los que venimos hace unos años a nuestra iglesia cristiana Camacho, debemos recordar a la mamina, ¿no? Que es la madre de nuestra anciana, fue la madre de nuestra anciana María del Carmen de Moya. No sé si recuerdan, pero domingo a domingo ella asistía a la congregación, ella pasó los 100 años. Y yo cuando la veía que con sus manos levantadas en la alabanza, y yo trataba de imitarla un rato, pero de ahí me cansaba y bajaba mis manos y volteaba a ver, y seguía con las manos levantadas. Eso era algo admirable de ella, ¿no? El asistir a la congregación, a pesar de su edad. Y hoy 17 de julio, podemos ponerla a ella de ejemplo, ¿no? Podemos recordarla. También una de las razones por las cuales debemos de congregar es que tenemos el ejemplo de Cristo. Jesús, en su paso por esta tierra, nos ha dejado ejemplo de cómo debemos conducirnos. En la Biblia podemos encontrar todas las respuestas a nuestras dudas. Y también vemos cómo él congregaba, según su costumbre, dice la palabra, ya que al ser judío asistía a la sinagoga. Recordemos que aún no se había formado la primera iglesia. En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El templo era usado por Jesús para poder enseñar. Otra razón es que tenemos el ejemplo de los apóstoles. Ellos fueron los responsables de que el evangelio se pueda expandir. Caminaron con Jesús, recibieron sus enseñanzas y luego de ver que éste había resucitado, fueron testigos de la ascensión al cielo.
¿Para qué? Para luego congregarse juntos y seguir su ejemplo. Vamos a leer rápidamente en Lucas 24, del 52 al 53, dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, ¿con qué? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hermanos, creo que hemos visto argumentos sólidos para que nosotros, como creyentes, creamos firmemente que tenemos que congregar de manera constante. ¿Y saben qué? Va a ser bueno. Y en una sola iglesia también. Eso es muy importante. En un momento de mi vida, yo busqué iglesias acá en Lima. Y semana a semana visitaba iglesias hasta que llegué a esta, ¿no? Este es un caso puntual. Esto duró unas semanas. Pero no puede durar esto en nosotros meses o años que andamos en una iglesia y en otra iglesia y de ahí en otra, y ahora con la virtualidad o viendo a otra, no sé, recibiendo de diferentes iglesias. Este tiempo que hemos vivido de pandemia, tiempos de cuarentena, de no congregar por las restricciones sanitarias, etcétera, nos ha hecho pensar que no es tan grave no congregar. Ver la prédica por YouTube, congregar por Zoom cuando podemos asistir de manera presencial, o ir a la iglesia de vez en cuando, de manera intermitente. Pero el Señor es claro y nos ha permitido repasar estas 7 razones, porque solo hemos visto 7. Si nos juntamos un rato, vamos a encontrar seguramente muchas más. Pero nos hacen ver que es bueno congregar. Quisiera que podamos concluir que es vital congregarse. Y no por Dios, no por la pastora de la iglesia, sino bueno para nosotros, para nuestra vida espiritual. Si queremos recibir todos los beneficios de ser un hijo de Dios, tenemos que congregarnos. Leíamos hace unos minutos, bienaventurados los que habitan en tu casa. Pero lógicamente, si no presentan ningún síntoma de gripe, ¿no? Porque este compartir no tiene como objetivo hacerlos venir cuando están con gripe, ¿no? Eso es claro, ¿no? En este punto, muchos me van a decir, yo congrego de manera constante. Esta palabra es para los que hoy día no han venido a la iglesia. Y yo les voy a comentar algo. ¿Qué sucede si yo separo un día de mi semana, para invitar a alguien a mi casa? Y esta invitación incluye una rica comida, no sé, un ceviche de conchas negras, no sé a cuántos les gusta, un arroz con pato, o un pescado a la plancha, una chicha morada, preparo también, un postre, ¿no? ¿Ah? Sí, un ceviche de langostinos también. Y lo preparo con mucho esmero, ¿no? El propósito de esta reunión que yo he organizado es citar a una persona para comentarle algo que me tiene preocupado acerca de él o de ella, ¿no? Y pedirle que en los días siguientes pueda meditar lo que yo he conversado con esta persona y que tenga toda la confianza para llamarme acerca de lo que meditó. Ese es mi plan. Y vamos ahora, ¿qué pasa? Llega el día de la invitación. Para empezar, esta persona llega tarde a mi casa, no le gusta lo que preparó, lo que yo he preparado, no le ha gustado. Ve a mi esposa, a mi hijo, ni siquiera lo saluda. Conversa conmigo, le explico las razones por las cuales yo lo he citado o la he citado y piensa que yo estoy equivocado, que no tengo la razón y por eso se va de mi casa, no medita lo que yo he conversado con esta persona y ni siquiera me llama.
Creo que mejor hubiera sido no invitarlo o que no vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque asistió, pero fue como si no lo hubiera hecho. El propósito para el cual se había creado la reunión no se cumplió. ¿Cómo se sentirían ustedes con un invitado así? Bueno, yo me sentiría mal. Muchos de los que venimos a la iglesia tenemos esta actitud con Dios y pensamos que estamos congregando, pero pareciera que no. Venimos a la iglesia y nos vamos sin meditar lo que Dios tenía preparado para nosotros. Que ¿saben qué? Es lo más importante, porque podemos conversar, pasarla bonito, alabar al Señor, todos los beneficios que incluye congregar, pero el propósito principal de asistir a un domingo a la reunión es salir de este lugar y meditar lo que Dios ha tenido preparado para nosotros. Y no pensar, no es para mí. Si tenemos esa actitud, créanme, hermanos, que nuestro crecimiento va a ser diferente. Yo quisiera mencionar, como mencioné, las razones por las cuales es bueno congregarse, las vimos, porque vamos a ser bendecidos, porque va a ser bueno en la vejez y demás. Quisiera mencionar, ¿quiénes son este tipo de asistentes a la congregación? Porque solamente los que no vienen, porque no solamente los que no vienen, no se congregan. He tratado de escribir unos cuantos. Primero, los que llegan tarde. Y no es nada personal con los que han ya llegado tarde, porque no me he dado cuenta quién ha llegado tarde. No he estado pendiente de eso. Pero esos son los primeros, los que llegan tarde. Cada servicio tiene una hora establecida, ¿no? Por ejemplo, este servicio tiene las 11 de la mañana, inicia, y para llegar puntual no podemos salir a las 11, ¿no? Sí, pero siempre hay excepciones, imprevistos, o sea, sabemos que podemos salir 10:30 y los que tienen un hijo de repente pequeño, hay que cambiarle el pañal o pasó algo, ¿no? Siempre hay imprevistos, eso es claro. Pero no podemos salir tarde para evitar la alabanza. Eso no está bien delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una cita con nuestro jefe, una entrevista de trabajo, cerrar un contrato? Tenemos que ser puntuales, recibir un dinero. Uy, ahí estamos, pero antes. Yo conozco muchas personas que venden productos por internet, tipo Marketplace, OLX, y son puntuales para entregar su producto. Pero cuando me he citado con ellos, me han hecho esperar 15, 20 minutos. Entonces, podemos ser puntuales. Hay lugares que te cierran la puerta. No sé a cuántos de ustedes les han cerrado la puerta del avión o la puerta para embarcar. Qué tristeza, ¿no? Ellos no creen, pero en nadie, como se dice vulgarmente. El asistir de manera puntual a nuestra congregación debería ser algo muy importante para nosotros. La verdad es que hemos visto que podemos ser puntuales, pero depende quién nos cite. En la iglesia, el Señor nos está citando. ¿Y saben qué? Él no nos cierra la puerta. Pero nosotros nos perjudicamos por llegar tarde. Otro tipo de asistentes que tenemos que vienen, pero no se congregan a veces, son los que se duermen durante el servicio. Estas personas sencillamente vinieron, pero fue como si no hubieran venido. Se van sin el alimento espiritual, que es lo principal. Todo lo que el Señor nos ha preparado durante toda la semana para que lo desperdiciemos de esa manera. Hagamos lo posible por descansar bien un día antes. No tomen café. El domingo es el día del Señor. Podemos hacer un esfuerzo para aprovechar el servicio al máximo. Yo les cuento, trabajé 7 años en el aeropuerto y hubo un turno que
más que no me gustaba, que era que tenía que salir de mi casa 1:15 de la mañana. ¿Y saben qué hacía? Me acostaba a las 6 de la tarde. Entonces ya a las 6 me ponía mis orejeras, nadie podía hacer bulla y me echaba a dormir. Era el esfuerzo que yo hacía para poder mantenerme despierto durante el turno, que era hasta las 8 de la mañana, me parece. Entonces, podemos hacer un esfuerzo para venir lúcidos al servicio del domingo. ¿Qué pasaría que yo empiece a hablar ahorita con uno de ustedes y yo me empiece a dormir? Como que a nadie le agrada, ¿no?, hablar con alguien que se duerme. Me ha pasado hablar con alguien que se duerme. Otro grupo de personas que asisten y que no asisten son los que vienen y tienen algo en contra de su hermano. Esto impide que vengamos con la actitud correcta a la casa de Dios. Llegamos con una mala actitud, o lo peor aún, no quisiéramos ni ver a esa persona o a esas personas. Puede pasar que no queremos ni saludarlo, o nos saludan y no nos quieren ver a los ojos. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la armonía dice la palabra que allí envía bendición. ¿Cómo va a haber bendición si tenemos ese tipo de actitud para venir a la iglesia? Y esta situación es usada por el enemigo para alejarnos de Dios, para causar resentimientos entre los hermanos, molestias. Algunos de estos tienen actitud crítica con los hermanos de la congregación. Y esto no nos permite que podamos alabar o escuchar la palabra de Dios, porque de repente pensaron, ese es para él, ¿no? Como a veces decimos, ¿no? Porque estamos incómodos con las personas. No nos alegramos por venir, venimos, pero no estamos alegres. Dice en Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, a la casa del Señor iremos. Nos alegramos de venir, abrimos el ojo el domingo y decimos, Señor, voy a tu casa. ¿Cuántos nos alegramos? Estamos viniendo a la iglesia algunos teniendo algo en contra de alguien, en contra de un hermano. Dice en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no tú, sino tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y acá habla de la humildad. Porque está diciendo el Señor Jesús, si tu hermano tiene algo contra ti, no está diciendo que tú tengas algo, si tu hermano, que tú tengas la humildad de dejar allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con él o con ella. Otro tipo de personas son los que vienen a ver a cualquier persona menos a Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y he podido ver y vienen para hacer negocio. Conocí hace muchos años a una persona que así, sin reservas, me dijo, no, yo vengo, Jensen, para tener una cartera de clientes. Para hacer relaciones, me dice, porque sí, acá me puedo relacionar bien. Y yo pensé, bueno, hasta el día de hoy congrego en una iglesia, no sé si seguirá con esa misma actitud, pero puedo ver en su vida que no hay mucho fruto. Esto refleja el poco o nada de interés que tenemos para encontrarnos con Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? Claro que entre hermanos tenemos negocios, ¿no? Y nos apoyamos. A mí me compran mis productos, yo compro también algún servicio que algún hermano ofrezca. Siempre hay domingos que alguien me llama, Jensen, véndeme tal cosa, ¿no?
Pero que esa no sea nuestra motivación para asistir un domingo. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Venir a ver al Señor o a quién? ¿Y en qué grupo estás tú esta mañana? ¿Estás en el grupo de los que no congregan porque no quieren? ¿O en los que asisten pero no congregan? ¿Por qué? Porque vienes y lo que estaba preparado para ti no lo pudiste recibir por alguna razón. El Señor está buscando la excelencia de todos nosotros. Él está buscando que nos congreguemos, pero como Él anhela. ¿Ustedes han tenido citas importantes en su vida? Yo sí he tenido citas importantes de trabajo, bueno, de varios tipos. ¿Y saben qué? Y las seguiremos teniendo. Pero nos estamos perdiendo la cita más importante de nuestra vida cada semana, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, el que nos salvó por amor, a quien tú le dices la hora y Él llega, porque este servicio se estableció a las 11 de la mañana porque el liderazgo lo ha considerado así y el Señor está a las 11. Si se cambia a las 12 está ahí, Él no llega tarde. Hoy tenemos la libertad de podernos congregar, hermanos, y ¿saben qué? Le estamos menospreciando, estamos perdiendo el tiempo criticando, siendo negligentes en el día separado para Dios. ¿A dónde queremos llegar como cristianos? Yo creo que todos queremos crecer. Y entonces, si queremos más de Dios, no lo vamos a poder lograr repitiendo no me parece tal cosa, no me parece esta otra. Y con la esperanza que Dios no escuche, Dios no va a escuchar esa frase. Esto no ayuda a crecer espiritualmente. Lo que va a ayudar es que tú, leas, oras y congregues con sinceridad de corazón. Todo esto con sinceridad de corazón. Porque ahí está la clave. Hebreos 10 contiene una increíble promesa, la vamos a leer. Dice que la puerta de Dios está siempre abierta para nosotros, dándonos acceso total al Padre. Versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, lo que se cantaba hoy día en la mañana, hace unos minutos, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos al 24 y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Tenemos la libertad para entrar en su presencia por esa muerte en la cruz. La sangre de Cristo ya nos hizo el camino, ya de tu casa para acá. Imaginemos, el Señor por esa muerte en la cruz te hizo el camino para venir a este lugar, a congregar. No hay ningún obstáculo entre nosotros y el Padre. Tenemos todo el derecho para llegar al lugar santísimo, para recibir toda la ayuda que necesitemos en este momento. Pero dice, acerquémonos con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia, lavados y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Esta es la forma que debemos de congregar. No conozco en la palabra un hombre o mujer que haya dejado de congregar y haya sido usado por Dios. Todo lo contrario, ¿qué hacían? Establecían iglesias. ¿Para qué? Para que vayan, no para que se queden en sus casas.
Este dato que voy a dar, ustedes lo pueden encontrar en la internet. Según el Ministerio Internacional Puertas Abiertas, hoy, en este momento, hay 50 países a nivel mundial donde los cristianos, nuestros hermanos en Cristo, enfrentan una persecución extrema, no mitad, no, extrema. 50 países. Para el año 2021 existían 360 millones de cristianos en el mundo que no podían congregar de manera segura. ¿Se imaginan? El año 2021, o sea, más o menos cuando había restricciones sanitarias, habían 360 millones de hermanos que no podían asistir a la iglesia de manera segura. Por la persecución que sufrían y que hoy en día sufren. Según las estadísticas, el año 2021 murieron 5.898 cristianos por razones relacionadas a su fe. Esto quiere decir que en el 2021 diariamente morían 16 cristianos, 16 hermanos morían. Solo en China, no vamos a hablar de otros países, solo en China, el 2021 se cerraron o fueron destruidas 3.000 iglesias. Son datos fuertes. Actualmente, hermanos, tenemos millones de hermanos de todas las edades padeciendo por congregar. Y si lo hacen, no tienen la tranquilidad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento son descubiertos y ¿qué pasará después? ¿Y saben qué? Nosotros nos damos el lujo de no venir, de tener algo en contra de nuestro hermano, de criticar todo lo que vemos, de llegar tarde, de dormirnos. ¿Cómo se sentirá el Señor con eso? Estamos más interesados en satisfacer nuestra carne que llenarnos de Dios. Por eso cuando salimos de este lugar, salimos igual como entramos. Y no hay bendición para nuestra vida. La vida espiritual del cristiano tiene que ir en aumento. Pero no en aumento por culpa de Dios. Es porque nosotros no queremos, porque venimos a la iglesia con mala disposición, sin ninguna preparación, y muchos servimos así. El Señor le decía, al Señor en Mateo 7, 21 al 23, bueno, lo voy a leer rápidamente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y le dirán en ese día, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, nunca os conocí. Y podemos decir, Señor, en tu nombre no serví en la iglesia. El Señor nos dice esta mañana que no estamos haciendo su voluntad. Él no nos va a conocer, hermanos, porque hicimos las cosas de forma negligente. Dice su palabra que no hagamos la obra de Dios indolentemente. Mientras que dice en otra parte que haber precioso del hombre es la diligencia. Hasta el día de hoy, hermanos, somos los invitados especiales del Señor. Él no ha cortado su mano, no nos ha cerrado las puertas. ¿Cuántos queremos congregar con un corazón sincero? Voy a invitar a los músicos a subir, por favor. Purificados de mala conciencia, para hacer de edificación en el templo. Él no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él, hermanos. Hoy en día podemos gozar de la libertad en nuestro país para poder congregar. Yo no sé mañana qué pasará, pero al día de hoy tenemos la libertad para poder asistir a este lugar de manera tranquila. Hoy podemos decirle al Señor, Señor, yo pongo en primera, como prioridad en mi lista, congregarme en tu casa de una manera
diferente a la como me he estado congregando. El cristianismo no se hizo para vivir en aislamiento. Dice en el libro de los Hechos que los primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, siendo cristianos igual que ellos? Teniendo al mismo Dios, conociendo al mismo Dios. Puedes decir que tú congregas por Zoom, pero nos necesitamos unos a otros, como esos carbones encendidos. Hay reuniones que son 100% virtuales, como las de la semana, pero tenemos reuniones que son presenciales y son transmitidas también de manera simultánea por Zoom. Quizás podemos asistir de manera presencial. Analicemos cada realidad es distinta, pero esta mañana el Señor nos está diciendo que meditemos en esta palabra. El significado en griego de la palabra iglesia es eclesia. Esa es la palabra griega, eclesia. Y significa congregación local de cristianos. ¿Cuántos queremos ser parte de la congregación, hermanos? Yo quiero ser parte de esa congregación y el Señor nos está haciendo una reinvitación a su casa, a la coinonía con los cristianos, a limpiarnos de toda contaminación que está obstaculizando que su mensaje pueda llegar a nuestro corazón. ¿Cuántos nos decidimos a ser obedientes? Yo los invito a ponerse de pie. Desde el Antiguo Testamento era muy importante congregar para Dios. Vemos al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, donde Moisés tuvo el encargo de la construcción del tabernáculo que se utilizaba como lugar de reunión y culto a Dios. Allí estaba el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Lugar que no cualquiera podía asistir, solo el sumo sacerdote una vez al año. Y hoy nosotros, ¿qué tenemos? Por esa sangre derramada en la cruz, tenemos libre acceso a esa plenitud de gozo, a disfrutar de las delicias que tiene preparadas nuestro Padre para todos los que están dispuestos. Yo quiero esta mañana que nosotros podamos hacer un compromiso con el Señor. De que quizás hemos hecho las cosas de manera indolente. No lo sé. Solo el Señor lo sabe y cada uno de nosotros. Pero Padre, queremos disfrutar de tu presencia. Dice su palabra que donde hay 2 o 3 o más reunidos, allí está Él. Y nosotros nos aseguramos cada domingo esa presencia del Señor. La tenemos asegurada. ¿Por qué nos quedamos? Si hay millones de hermanos sufriendo, queriendo congregar, queriendo leer la Biblia. El enemigo ya llegó a los lugares donde ellos viven. Padre, perdónanos, Señor, porque tú has puesto todo disponible, Padre, y nosotros nos hemos excusado. Hemos venido con una mala actitud. Te pedimos perdón, Señor. Tú no nos has cerrado la puerta. Y sabemos que el próximo domingo, Dios mediante, esta puerta estará abierta. Los hermanos aquí. Y lo más importante, tu presencia inundando este lugar como en este momento. Su presencia. Porque nosotros podemos tener plenitud de gozo en su presencia. Todo creyente verdadero puede reconocer que nada se compara a la presencia de Dios. Y si tú quieres disfrutar de su presencia, Él nos invita todos los domingos a las 11 de la mañana en este lugar
donde podemos recibir de Él. Dispongamos nuestros corazones para venir limpios de corazón, sinceros con Él. Vamos a cantar una canción donde el Señor nos dice que hay plenitud de gozo en su presencia, delicias a su diestra. Padre, te anhelamos esta mañana. Tú estás en este lugar. Tu presencia es notoria. Podemos decir que nada se compara a vivir una vida plena al lado tuyo. Ni todo el oro del mundo, ni toda la fama que pueda existir en esta tierra va a ser comparable a disfrutar de tu presencia, Señor. Te anhelamos esta mañana. Gracias, Padre. Mi anhelo es buscar de día y noche